pasar el dato de alguien que te los puede Ay, pasar. muchas gracias, te lo Ujú, voy a agradecer infinitamente. ujú, ahí tiene. ¿Tú, Idalia, la viste en esta semana o ya la tenías de anterior? Perdóname, Arturo, ¿qué película era? La de Odisea del Espacio. Ah, sí, bueno, sí, no, la verdad es que se me fue buscarla, pero pues sí, ya la he visto como dos veces Mm, hace mucho tiempo y hace mucho tiempo, ujú. Ahorita te vas a acordar, porque es una pero pues película sí, con... Sí, la ves y ya no se te sí, olvida. ¿Ah? Es de esas sí películas. la tengo, sí, claro, pues la vi, Ujú. pues es además como, es del 68, 69, ¿no? Más o menos, sí, es del 68. Es del 5 de abril del 68. O sea, Odisea del Sí, Espacio es y que yo recuerdo somos de la que misma edad. Es que recuerdo que esa película, es que en el 68 ocurrieron como muchas cosas, entre ellas la pastilla anticonceptiva y esa película, entonces Ujú. las asocio mucho con varios eventos históricos de ese año. Sí, 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 tiene que ver. De hecho, en la película hay algunas referencias a ello. Muy bien. Elba, ¿qué tal? ¿Si viste la película? Ahí ves que la puse en el enlace. ¿Sí la pudiste ver bien? Hola, no, fíjate que no pude verla. Ayer estuve intentando y no pude, y ya, pues Ajá. ya me cansé porque ya era tarde. Y hoy intenté otra vez y no pude. Entonces, Ujú. ya cuando la pude bajar, porque mi Ujú. hija me ayudó a descargarla, quién sabe de cómo, Ajá. ya era muy tarde, fíjate, y ya no me dio tiempo de verla. No, Bueno, no sé la si va- los compañeros sí pudieron verla con el enlace que tuviste, pero yo no pude, no sé si es Ujú. por mi computadora, que ya está viejita. Sí, o a lo mejor el antivirus la rechaza, ¿no? Muy bien. Mm, Puede ser porque esa página es como suben las películas, pero los antivirus ajá. la toman como página peligrosa, ¿no? Ahí de esto. Y a lo Mm, mejor sí, a lo mejor sí, porque puede sí, irse sí me con el... mandó algunos mensajes. Ajá. Pero bueno, pues gracias por compartirnoslo, Ujú. pero ya la tengo, la veré Bien. tal vez mañana. La vas a ver con otros Mm, ojos, vas a ver. Te lo apuesto sí. después de que lo veamos ahorita. No, muy bien. ¿Tú, Jesús, qué Ujú. tal? ¿Sí la pudiste ver? La vi hace algunos años, Ujú, todavía tengo algunos recuerdos de ella, pero ujú. sí me gustó bastante. Perfecto, muy bien, Jesús. Muy bien. ¿Tú, Gloria, sí la has visto esa película, la de Odisea al Espacio? Pues sí, la vi también hace algunos años, a ver, de qué me acuerdo. A ver de qué te acuerdas. Vientos. Muy bien. Graciela, ¿qué tal? ¿Tú sí la viste? ¿La pudiste bajar de donde la montamos? No te escuchamos, Graciela. Me faltan 15 minutos para terminar. Ah, Marit, híjole. Ay, ay, La, sí, estoy híjole. en lo mero, sí. Buenísima, Me voy a, buenísima. me voy Caray. a sentir un poco culpable por espolearte el final. No te preocupes, no te preocupes. Eh, Me sigue sorprendiendo. Me Ujú. sorprende, la he visto no sé cuántas veces, pero pues cada vez que la veo le encuentro otra cosa y más que pues me sigue sorprendiendo, nada más. Es una Gracias. gran película. Muy bien, pues vamos a comenzar a verla. Y bueno, vamos a comenzar nuestra sesión. Lo primero que hay que ver es al director, ¿no? A Stanley Kubrick. Y que es un director que hace un año exactamente tuvo una gran muestra aquí en la Cineteca. Estuvieron pasando toda su filmografía y bueno, se llenaban, los boletos se agotaban días antes para ver sus películas, sobre todo porque es un director ícono, se volvió, y al mismo tiempo era un director incómodo para la industria cinematográfica, porque sus temáticas eran complicadas, pero él era complicado, él tenía una personalidad difícil, fuerte, tenía un carácter arisco, y entonces hacía que sus películas, o bueno, sus producciones,
fueran verdaderos proezas y verdaderas, digamos, ejercicios para el carácter. Tanto así, tanto así que hay leyendas, por ejemplo, que esta pareja de Nicole Kidman y Tom Cruise, por ejemplo, que protagonizaron una de sus películas, de las últimas películas de él, bueno, tanto así fue que los hizo actuar internacional, que terminaron divorciándose a través de esa película, ¿no? De que terminó Nicole Kidman explotando con Tom Cruise y terminaron divorciándose. O sea, o Jack Nicholson, por ejemplo, con esta del Resplandor, y la actriz que la hace de la esposa, por ejemplo, que terminó en el hospital psiquiátrico esta mujer después de la película, ¿no? Entonces, muchos de sus actores, obviamente, pues sí, lo consideraban un gran director, pero muy, muy difícil. ¿Y por qué era muy difícil? Porque era un tipo increíblemente perfeccionista. Es decir, se involucraba en todo, en el guión, se involucraba en la hechura, en las tomas, cargaba la cámara, editaba, la publicidad, en fin, o sea, se convirtió en el director total, ¿no? Esto que le llaman, estos directores que están exactamente atrás de todo, en la producción musical, en fin, entonces era un director difícil. Pero bueno, pues le debemos a él estas maravillas, estas proezas de películas. O sea, ¿quién no ha visto por lo menos unas 4 o 5 películas de él, ¿no? Esta de Naranja Mecánica, que es la película, habíamos comentado, ¿no? Esta película de los 70 que causó un revuelo, sobre todo por la ultraviolencia, pero es un futuro un tanto distópico de lo que vivimos hoy. O esta de Doctor Strangelove. Esta película de Doctor Strangelove incluso es una película que sigue siendo considerada de culto para la Guerra Fría, ¿no? Esta escena donde el tipo sale volando con la bomba atómica como vaquero ahí montado en la bomba atómica, pues es una de las escenas más icónicas del cine. Bueno, esta es la que vamos a ver. Esta de Spartacus, pues fue de esas fue, digamos, su primera gran producción que hizo del cine que veíamos, del cine épico que veíamos en las sesiones anteriores, y fue su gran producción que le hizo tener lana. Y ya con esa lana que hizo de Spartacus fue que pudo hacer sus demás películas, ¿no? Esta de Garras de Gloria, o esta de Barry London, esta del Resplandor, que curiosamente es la primera colaboración que hace con este hombre, este escritor de terror, de las películas de terror ¿cómo se llama? Recuérdenme, alguien, Stephen King, ¿no? Que la hizo con él, y fue, bueno, fue un peliculón. Que ahora su hijo quiso sacar la segunda parte, se llama Doctor Sueño, y es una cosa espantosa, ni pierdan el tiempo de verla. Bueno, si tienen un poco de insomnio, véanla, pero realmente le pone en la torre a toda la película, a toda la obra del padre, ¿no? O sea, uno termina diciendo, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué permiten que haya segundas partes de esas películas, ¿no? Por ejemplo. O esta de Cara de Guerra, que es como la película de Vietnam, al contrario de Apocalipsis Now, que vimos las semanas pasadas. Esta muestra el entrenamiento, de la parte del entrenamiento y luego la parte de la guerra. O esta película que también fue súper censurada, la de Lolita, ¿no? Fue censurado el libro y fue censurada la película, sobre todo porque mostraba esta cuestión de las ninfulas, es decir, estas niñas pequeñas que seducen a estos hombres mayores y los vuelven locos, ¿no? Y bueno, casos así vemos el día al día, ¿no? Entonces, muchos de los personajes de las películas de Kubrick pues son íconos de la cultura pop, ¿no? Spartacus, el Bollo, ¿no? El hombre Jack Nicholson ahí con la puerta, el Doctor Strangelove, en fin. Entonces, obviamente estamos con un director increíblemente poderoso, ¿no? Uno de los, digamos, 5 directores más influyentes en la historia del cine. Entonces estamos frente a un portento. Entonces, obviamente, ya lo viendo y entrando en materia, cuando hace esta película de Odisea del Espacio, finalmente, es una película, como decía Idalia al principio, es una película que se enmarca en un año muy complicado.
Es decir, el 68 fue un año donde hubo las revoluciones en Europa, el existencialismo, movimiento feminista, el movimiento también hippie en Estados Unidos, la guerra de Vietnam, la música pop, en este caso con los Beatles, y todo, y en ese momento llega él, ¿no? Llega Stanley Kubrick. Y entonces esta propuesta de película, lo vamos a ver ahorita, va a ser una especie de manifiesto de la época, va a ser una especie de decir, aquí estamos, esto opinamos, esto digo y esto quiero decir acerca de lo que estamos viviendo de este año. Digamos que no es tan aventurado pensar que el 68, el año del 68 fue tan convulso como después lo sería el 89, en este caso cuando cae el muro de Berlín y empiezan las revoluciones de los países socialistas, como el año 2020. O sea, son como de los años que en la historia van a quedar recordados como estos años convulsos que cambiaron la historia del mundo. Entonces, en este 2020, toda esta cuestión de la pandemia y todo, pues sí va a hacer que quede en estos anales de estos años clave, estos años de movimientos y de transformaciones. Entonces, obviamente, Odisea del Espacio pues va a ser verdaderamente un monumento y es una película manifiesto y también es una de las películas, como les he comentado, que dentro de la historia del cine pues está entre las 5 primeras, ¿no? También. Eso sí. Muy bien, entonces, bueno, antes de comenzar un poco el análisis de la película, los que la hayan visto y todo este asunto, ¿tienen algún punto de comenzar, alguna referencia, algo para podernos arrancar con el análisis un poco más de la película? ¿Alguien que la tenga presente o que nos quiera dar su opinión de inicio, como introducción? Tú, Gabriela, que la acabas de ver hace poquito. Pues bueno, la fotografía, la música, o sea, toda la parte técnica es increíble. O sea, si te fijas en los detalles, los planos que él crea bueno, para mí son como, pues es un genio. Y ya en la parte como del argumento, pues está muy padre, porque en realidad la parte de tanta cuestión visual, sí te lleva como a interpretaciones, ¿no? Como, pues no sé si es la evolución del ser humano, si es la contraparte con las máquinas, como herramientas, digamos, primero las creas y luego las destruyes, porque pues, la máquina se empodera totalmente, o sea, a un nivel como, pues como asombroso, porque pues, la evolución, digamos, que bueno, del ser humano puede regresar al origen o qué va a pasar a partir de que la máquina desaparezca, no sé, ¿no? Y pues bueno, la película es como decían, o sea, cada vez que la ves, le encuentras algo nuevo, ¿no? Le vas encontrando, sí, es una película que se va a refrescar, se vuelve más joven con el paso de los años, a diferencia de lo que uno pensaría, se vuelve más joven, ¿no? No envejece la película. Y de hecho, las innovaciones que tiene esta película a nivel visual, pues es la única película que se adelantó realmente a su tiempo, porque ni Star Wars, ni Star Trek, ni todas esas previeron, por ejemplo, el uso de las tablets o de los teléfonos celulares. Y en esta película sí. De hecho, la palabra iPad, como se ocupa, es mencionada por primera vez en esta película, ¿no? Cuando están en la nave espacial y revisan, hay un fragmento donde piden ver el iPad, que es una tableta donde vienen ahí las noticias de la Tierra y todo ese asunto, ¿no? Entonces, de ahí Steve Jobs tomó el asunto para ponerle iPad a su aparato ¿no? Aparato demoníaco, por cierto, ¿no? Los iPads y los teléfonos y todo este asunto. Muy bien, entonces, sí, la película esta de Odisea del Espacio, pues va a ser una película que sale en el 68 y va a ganar un premio Oscar. Va a ganar el premio Oscar a los mejores efectos especiales en su momento. Pues acuérdense que veníamos de esos efectos especiales, como veíamos las sesiones anteriores, muy básicos, estos con monitos de plastilina y stop motion, todo este asunto. De pasar de esto a pasar a esto, bueno, fue un salto
cósmico, ¿no? En este caso, como lo vemos. Entonces, los efectos especiales se llevan el Oscar y obviamente él, pues ya, él consigue la gloria. Entonces, obviamente la película, aquí vamos a ver, está basada en ojo, esto es súper importante. La película como tal es una película de ciencia ficción, ¿no? Pero esta película está basada en un pequeño texto que después se convirtió en libro. Entonces, aquí es el caso donde primero fue la película, primero fue un pequeño cuento, luego fue la película y luego salió el libro. Mucha gente piensa que primero salió el libro de Arthur C. Clarke y luego salió la película. Y no, fue a la inversa. Y obviamente, pues sí, la película pues tiene varias temáticas. Habla de la evolución, habla de la tecnología, de la inteligencia artificial, de los extraterrestres y tiene una visión muy surrealista de esta evolución humana e incluso va muy acorde a la psicodelia de la época, ¿no? Y entonces aquí les voy a pasar un pequeño fragmento, ¿no? Que es uno de los fragmentos iniciales, pero es el fragmento como que, wow, o sea, uno lo ve cuando va al cine y le hace volar la cabeza. Y aquí les cuento, antes de poner ese fragmento, les cuento la anécdota que les decía. Ahora que estuvo en la Cineteca, entonces tenía un grupo, tenía 10 estudiantes, y entonces les conseguí boleto, ¿no? Entonces vamos ahí los 11 a ver la película a la Cineteca. Entonces entramos y para muchos de ellos era la primera vez que iban a la Cineteca, ¿no? Entonces entramos y empiezan a proyectar la película. Pero esta película dura casi 3 horas. Entonces pasan la versión original. Entonces a la hora y media se corta la película y sale intermedio, ¿no? Sale intermedio, que dura 5 minutos el intermedio, y durante el intermedio no se ve nada, ¿no? Nada más ahí dice el intermedio, y las luces en el cine como que se prenden un poquito y todo. Pues la gente sí estaba muy sacada de onda, porque era la versión original, como la pasaban en el cine antes, pero la reacción de mis alumnos fue, pues ya acabó, ya se estaban parando, ya se iban, bueno, nos vemos después. Les digo, pero, ¿qué les pasa? Vamos a la mitad. Y dice, no, pues es que ya se acabó, ¿no? Ahí está, que ya están prendiendo las luces. No, les digo, es el intermedio. Entonces, el intermedio era, ellos en la vida habían visto el intermedio en una película, ¿no? Pues ¿a ustedes les tocó? ¿Quién de ustedes le tocó alguna vez ir al cine y ver una película con intermedio, que pudieran salir así a comer algo o irse a comprarse un hot dog o algo así? Y aparte en los intermedios en las películas salían hot dogs caminando y los panes, era un poco como extraños, ¿no? Porque iban muy felices y luego alguien se los comía, o sea, eran cosas un poco psicología inversa, no sé, era muy, muy raro. Bueno, entonces les voy a poner este pequeño fragmento de segundos de la escena de una de las escenas climáticas. Dejen poner aquí el ruido para que se comparta el sonido. Bueno, va.
8. Ajá. Muy bien, bueno, esa es una de las escenas más climáticas de la película. Entonces hay que entender que la película está dividida en 4 partes. La primera parte, nos vamos a 4 millones atrás, donde está este proceso del hombre, en este caso primitivo, que está ahí, y que se va a encontrar algo que se va a llamar el monolito, ¿no? Y entonces ahí está el hombre. Luego, la segunda parte es cuando están en la luna. Ahorita vamos a ver esas partes, cuando están en la luna. Luego la tercera parte es cuando viajan a Júpiter. Y la cuarta parte es cuando hacen el viaje a través de los agujeros de gusano, ¿no? Entonces, en esta primera parte, este primer fragmento nos indica mucho, porque este es el gran descubrimiento. El hombre descubre las herramientas, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cómo llega a ese descubrimiento de la herramienta, de tener una herramienta, pero no nada más es una herramienta, es un arma? Y entonces con esa arma puede matar, puede tomar poder. Y entonces ahí en ese momento hay un estallido de sinapsis, ¿no? Donde, ¡pum!, de repente hay un salto en la evolución cerebral, ¿no? Y entonces nosotros, por ejemplo, bueno, nosotros aquí vemos el monolito, ¿no? Y entonces la película empieza con esto, de que hay una vibración, están ahí estos seres primates, y están y de repente escuchan una vibración, se despiertan y ven este monolito. Entonces, la idea original del monolito es prácticamente la idea es que es un mensaje de una civilización extraterrestre evolucionada que manda estos monolitos a toda la civilización o a todos los lugares donde hay vida para motivar, como para despertar las conciencias. Entonces, acuérdense que también en el 68 era lo que se llamaba la época de Acuario, esta época donde se pensaba que estábamos entrando a un nivel de conciencia superior y todo ese asunto, esta onda de los hippies. Entonces, el monolito lo que viene a representar es esto, esta ayuda, como esta vibración, este despertar de las conciencias, ¿no? Que la ayuda a evolucionar. Entonces, estos monitos que están ahí, ¿no? De repente empiezan a verse influenciados, lo ven, lo tocan, ¿no? Se dan cuenta que es algo extraño, pero estos van a evolucionar primero. Estos se van a volver poderosos sobre sus rivales o sobre sus contemporáneos. ¿Por qué? Porque son los primeros evolucionados. Estos, el que toca el monolito es el que va a encontrar, va a descubrir que el hueso sirve como arma, y después es el que logra matar al jabalí, y después es el que mata a otra persona, ¿no? A otro de estos changos. Y entonces, obviamente, los extraterrestres estarían muy decepcionados de ver que ese tipo de evolución nos llevó, en lugar de este monolito, y nos llevó a esto, ¿no? Entonces ahora nos las pasamos así todo el día, ¿no? Prácticamente. Ahora el monolito se volvió esto, ¿no? Esa no era la evolución que querían los extraterrestres, vernos frente a un teléfono. Entonces, obviamente lo que pasa, y lo vemos, entonces este monolito va a representar, esta es una de las escenas más padres porque se funde, sube el hueso y luego se convierte en una nave espacial, o sea, se adelanta mucho, ¿no? Ahí, esta es una disolvencia, se le llama en el cine, cuando se pasan de una escena se pasa a otra, se juntan. Entonces es muy padre ahí porque vamos viendo, por ejemplo, cómo aquí me adelanté, perdón. No sé qué le dice aquí. Ajá, vemos cómo se fue, ahí, perdón, algo le moví aquí. Ajá, cómo se fue el monolito, cómo ayuda a estas criaturas, y obviamente descubren las máquinas, descubren la guerra, y obviamente nosotros nos empezamos a cuestionar la evolución, es decir, cuál es el rumbo de la evolución, llegar a este sentido, llegar al sentido de la guerra, al poder, todo lo que implica tener el dominio de uno sobre otro, una herramienta sobre otra. Digamos que esa es la primera gran pregunta que se plantea la película, ¿no? La evolución parte del dominio del uno sobre otro, ¿no? La evolución se basa en el uso de herramientas. Entonces, ahí es como la primera pregunta. Después de ahí nos vamos, ¿no? A la escena de la luna. Entonces, la escena de la luna descubren
y esto es muy actual, esto es súper actual, porque se supone que esto está situado en el año 2000, cuando encuentran una vibración que viene de la Luna y mandan a unos astronautas ahí, ¿no? A ver, mandan a una persona a revisar. Pero todo esto está en el ocultamiento total, o sea, toda la información con respecto a lo que está sucediendo en la Luna, lo ocultan, inventan una pandemia, ojo, no estoy diciendo que el COVID sea un invento, pero ahí inventan una pandemia para mandar una serie de desinformación y la gente no se entere de lo que está pasando, ¿no? Entonces, lo que empieza a pasar ahí en esta escena de la Luna es muy curioso porque esta cuestión de desinformar a través de un virus y de una aparente pandemia para que estos gobiernos puedan hacer y revisar lo que está ahí. ¿Y cuál es la idea de estos gobiernos, del gobierno gringo? Incluso se revela en un diálogo, es que si la gente se enterara qué es lo que están investigando, pues se volvería el caos, ¿no? O sea, la gente no está preparada, dicen aquí en la película, para un contacto con extraterrestres, para poderlo conocer. Entonces tienen que generar una especie de mini caos en la Tierra para que estos puedan trabajar a gusto, ¿no? Puedan hacerlo bien. Entonces, obviamente vemos ahí, descubren el monolito que lleva enterrado, nos podemos enterar que ese monolito fue de los que llegaron ahí, cuando llegaron todos los monolitos a la Tierra, ¿no? Llegaron este monolito también, llegó ahí y quedó oculto. Y entonces, cuando lo descubren y sale, por primera vez le da la luz del sol. Y cuando le da la luz del sol, empieza a mandar otra vez las vibraciones que hicieron que los primates de hace 4 millones de años también se alteraran y cobraran conciencia. Y se dan cuenta que la vibración que empieza a emanar va dirigida a Júpiter, ¿no? Va a emanar. En el cuento original, la señal iba dirigida a Saturno, pero tuvieron que cambiar a Júpiter porque los efectos especiales se hacían más caros si hacían los anillos de Saturno. Exactamente, entonces los tuvieron pues que sea Júpiter, ¿no? Así no tiene anillos, es más fácil. Entonces va dirigida el mensaje ahí. Entonces luego pasamos a el momento climático, digamos el momento más importante de la película, cuando viajan y llegan a Júpiter. Entonces se prepara una misión espacial y viajan a Júpiter, a donde está el monolito, ¿no? Ahí volando en Júpiter, hay un monolito donde va toda la señal. Entonces cuando llegan ahí es donde nos encontramos con otras preguntas más interesantes con respecto a la parte de la película. Entonces, ¿por qué? Porque ahí va dirigida en este caso va dirigida la nave, va siendo manejada por una computadora. La computadora se llama HAL 900, ¿no? Si se acuerdan de esto. Entonces, no sé si esto les recuerde algo, esta cuestión de que la computadora HAL 900 los está vigilando, ¿no? Está vigilando todo y lleva todas las cosas, lo que hablan, lo que hacen, todo HAL 900 los va viendo, ¿no? Es decir, es el primer gran momento de la inteligencia artificial, ¿no? Por primera vez en una película, una computadora, un robot, ese asunto, va ayudando al hombre, pero sobre todo tiene un margen de conciencia, ¿no? Tiene un margen, o sea, no actúa como una máquina normal, porque ya teníamos a Asimov, y Asimov en esa época ya había sacado las 4 reglas de la robótica, esa de que los robots no pueden atacar a los hombres, ¿no? Y de que les tienen que ayudar, en fin, todo ese asunto. Entonces Asimov juega con esa idea de que si una computadora, en este caso una inteligencia artificial, puede, en este caso, ayudar a los hombres. Y si lo puede atacar, ¿no? Según Asimov, no se puede. Entonces, HAL 900 no es un nombre mágico ni nada. Es algo que significa, en este caso, algoritmo heurístico. ¿Qué significa? Es la abreviación de algoritmo heurístico. ¿Qué significa algoritmo heurístico? Es la inteligencia artificial que intenta resolver problemas de una manera rápida,
sin mediar, en este caso, cuestiones como cuestiones morales, éticas, precisión, integridad. No, o sea, que se resuelve el problema, punto. Entonces, si se fijan, mucho de sobre todo los que están en algún tipo de sector que lleva en mucha administración, hay un tipo de corriente de administración privada o de negocios o de cuestiones de computación, donde lo más importante es la velocidad, no la precisión, ¿no? Entonces, esta cuestión de que todo sea sea más rápido la cosa, porque hay un flujo de datos muy impresionante, dice, no importa que sea rápido, lo demás son daños colaterales que los podemos cuidar. Entonces, mucho de esto se basa en este famoso algoritmo, ¿no? En este algoritmo de heurístico. Entonces, obviamente, esta inteligencia artificial lo que trata de hacer es de ayudar, en teoría, a los hombres. Pero esta máquina empieza a cobrar conciencia. Y nosotros en la película empezamos a ver que tiene conciencia y entra en un conflicto moral. O sea, la máquina empieza a tener moralidad y los hombres no. ¿Por qué? Porque la máquina va diseñada para cumplir una misión a costa de lo que sea, ¿no? A costa de lo que sea. Tiene que cumplir la misión. A costa de los pilotos, no, a costa de lo que sea, tiene que llegar a la misión. Entonces, los astronautas comienzan, bueno, estos pasajeros comienzan a hacerse cuestiones porque ellos no saben exactamente a qué van. La máquina sí, pero ellos no. Están como, o sea, ¿a qué vamos a Júpiter? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué va a haber ahí? O sea, no saben. Ni siquiera saben del monolito ellos, ¿no? O sea, ni siquiera saben que van a encontrarse el monolito. Pero la máquina sí. Entonces la máquina, en este caso, lo que empieza a hacer es empieza a matarlos, empieza a asesinarlos. ¿Por qué? Porque estos empiezan a descubrir poco a poco información y empiezan a darse cuenta que van a una misión casi suicida y entonces ellos empiezan a preocupar y la máquina los empieza a matar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ponen en amenaza en este caso, la misión. Entonces, en ese caso, ahí la segunda gran pregunta que nos hacemos es sobre la inteligencia artificial es, primero, ¿puede pensar una máquina? ¿No? ¿Puede pensar la máquina? Y la segunda pregunta es, la máquina, en este caso, ¿quién es el malo? ¿La máquina o quien diseña la máquina? ¿Qué piensan ustedes? A ver, antes de pasar al otro punto. La máquina puede pensar. Y la otra pregunta es, ¿quién es peor? ¿La máquina o quien diseña la máquina? Y ya llegó el de los camotes. Bien, Eggers. ¿Quién diseña la máquina? Ajá. O sea, es increíble. Bueno, lo que pasa es que ahora con esta parte, bueno, yo lo veo con la Siri del iPod. Es increíble la capacidad de información de datos que tiene pues, la vocecita esta, porque pues, te contesta lo que sea. La verdad es que pues, está padre, porque sí piensas que estás teniendo una comunicación real, ¿no? Pero sí, o sea, es como muy compleja la parte de toda la data que le ponen a eso, ¿no? Pero en realidad sí está, obviamente, pues, como planeado y desarrollado para eso. O sea, la persona que lo hace, pues sabe qué es lo que está haciendo. Exacto. De hecho, Siri y todas estas aplicaciones que tenemos ahora de comunicación son unos pequeños HAL, ¿no? De hecho, ¿no? Porque no, así de, Siri, dime esto. Y entonces tu capacidad de razonamiento, de búsqueda, pues obviamente se va deteriorando porque tú ya no haces ningún esfuerzo mental. Por ejemplo, hay estudios súper serios que han ido probando cómo el uso del Google Maps o el Waze y todas estas aplicaciones de orientación, lo que nos están haciendo es que nos están volviendo desorientados, ¿no? O sea, uno se sube con un Uber y dice, oye, voy por acá y todo ese asunto, y el del Uber sabe llegar solamente con la aplicación, pero no se ubica dónde está, ¿no? De repente, dice, es que ahorita estamos por aquí, dice, es que no sé, yo solamente sigo la indicación, ¿no? En este caso, así como los caballitos de carrera, ¿no? Sigo la indicación, no sé dónde estoy.
¿no? Quizá los taxistas más experimentados se den una cuenta idea, pero también nosotros nos pasa, ¿no? Así cuando le dices, oye, ahí nos vemos en tal parte, pero dime para ponerlo en el Waze, dices, ¿cómo? ¿No? O sea, un poco de oriéntate. Entonces, ahí se plantea esa primera pregunta. Y la cuestión ética, lo que decía Gabriela, en este caso, la cuestión ética de hay empresas que construyen máquinas para hacer daño, ¿no? Y ya no es ciencia ficción, ya existe este tipo de cosas. Y la ONU y todos estos protocolos se pelean porque dicen, no, es que no hay que permitirlo, pero bueno, la cuestión de generar dinero, empresas y todo eso lo hace, ¿no? Estos equipos de que nos espían, por ejemplo, los famosos bots que vemos en internet, todo eso pues son parte de esta inteligencia artificial que pues, digamos, no es tan de beneficio. ¿Tú qué piensas, Graciela? Montserrat, ¿qué piensas? Jesús. Bueno, yo pienso que efectivamente, ahorita que haces referencia a los bots, pues es un ejemplo de cómo puedes hacer mal uso de la tecnología cuando generan los haters a través de bots para atacar, por ejemplo, a la comunidad LGTB, ¿no? Por ejemplo. Y usada la tecnología a favor, que usan toda la data. Por ejemplo, cuando están haciendo algoritmos ahora en el tema jurídico, que ahora ya podrían hacer consultas de algún tema jurídico y podrías poner, oye, es que me levantaron una multa por tal situación y entonces tú metes la consulta y a través de algoritmos te resuelve tu tema jurídico. Entonces, tiene, justo como lo mencionaba Gaby, pues todo depende de la persona, del uso que haga de ella, desde un bot para fastidiar a alguien hasta hasta algoritmos a través de bases de datos que favorezcan a gente que, por ejemplo, no puede tener acceso a pagar a un abogado, ¿no? Sí, es un caso muy interesante el que planteas, exactamente, ¿no? Y de esos, por ejemplo, los vemos a diario, como estos de las elecciones, por ejemplo, cómo se metieron en las elecciones los rusos en el 2016, ¿no? Con las elecciones gringas, ¿no? O en las elecciones mexicanas también, como esto de Cambridge Analytics, ¿no? Que consiguió un montón de datos. Entonces, sí, la cuestión de la inteligencia artificial todavía está a debate, es la bioética de la tecnología, se le llama, hay debates muy serios, pero al mismo tiempo que hay debates acerca de si se construyen estas máquinas o no, también está el asunto como personas como el de Elon Musk, ¿no? Que está construyendo una serie de máquinas. Y si a mí me importa un comino el debate, yo lo quiero hacer, ¿no? En este caso, a mí no me interesa, yo lo hago, ¿no? Y entonces sí, nos pone a prueba. Entonces, ahí estaría el hack. Luego, la siguiente parte de la película es cuando finalmente hay una escena súper interesante donde estos se dan cuenta y terminan desconectando. Bueno, el personaje, el Capitán Floyd, en este caso termina desconectando a Hal, ¿no? Y entonces Hal ya está sabiendo que la van a desconectar y le suplica, ¿no? Es de los diálogos más increíblemente armados y dramáticos donde la máquina le suplica que no lo desconecte, ¿no? Casi llora Hall, ¿no? La máquina. Y este cuate, sí, la desconecta, ¿no? Que es la escena esta que vemos, ¿no? Ahí es cuando la desconecta, ¿no? Y entonces, después de que la desconecta, el hombre queda solo en su viaje, él ya dirige la máquina y finalmente se da cuenta hacia dónde va y cuál es el punto. Entonces llega a Júpiter y entonces descubre el monolito, sale en su máquina y viaja hacia el monolito. Y aquí es donde vemos de estas escenas increíbles, estas como la que vemos aquí en el GIF de acá arriba, ¿no? Que es un viaje, si usted alguna vez, a mí me han contado, cuando se meten un ácido, ¿no? O sea, yo no haría eso, por supuesto, ¿no? O se meten un ácido y empiezan a ver esto. Ajá.
O sea, realmente cuando si están en luz y todo ese asunto, empiezan a ver un poco este asunto de la luz. Entonces, obviamente, este hombre lo que hace es que entra, el monolito le abre una puerta a un agujero de gusano. Estos agujeros de gusano que en esta época venían de la teoría Einstein-Rosen, que apenas comenzaba la discusión. O sea, imagínense lo avanzado que estaban estos cuates, ¿no? Porque en el 68 hablar de un agujero de gusano era decirse, estás pero súper loco, ¿no? ¿Qué te pasa? Entonces, obviamente, ahora los escuchamos y ya los entendemos, pero es abrir esta dimensión entre dos universos y viajar entre uno y otro, ¿no? Entonces, obviamente, este hombre entra a un agujero de gusano y viaja a donde están la inteligencia extraterrestre que puso los monolitos. Y entonces cuando llega al lugar donde está, pues llega y se da cuenta que en el libro está un poquito detallado cómo llega hay una serie de naves donde están las habitaciones compuestas, pero según para cada civilización. Entonces, este es humano, y entonces todo está compuesto para que se sienta a gusto, se sienta confortado, ¿no? Descansado, pero está en esta comunicación con estos extraterrestres y está todo adecuado. Pero lo que empezamos a ver ahí es la evolución del personaje. Sientes, come, empieza a ver puertas, luego se ve a sí mismo y de repente él empieza a envejecer. Y cuando empieza a envejecer, ahí nos damos mucho cuenta cuál es el fin de la película, ¿no? Porque para él, el estar en esta estancia es como el tiempo y el espacio han dejado de tener la coherencia lógica que nosotros tenemos. Es decir, deja de ser las horas, los meses o los años. Avanza así, rapidísimo. Entonces, en el libro, por ejemplo, nos dice que son 90 minutos los que está ahí en la habitación y en esos 90 minutos él envejece y muere. Pero cuando muere, no es que muera. Finalmente, renace, renace en otro ser que finalmente es un ser evolucionado, ¿no? Entonces, digamos que este personaje se convierte en el primer ser más allá de ser un humano, se vuelve en un superhumano, ¿no? Ya está en otra dimensión este hombre. Entonces, lo que nos damos cuenta de ahí, y por eso la música es bien importante, la música que les puse al principio, porque es esta de Así habla Zaratustra, ¿no? De Strauss, esa de todo, ¿no? Es la de Así habla Zaratustra. ¿Y quién escribió ese libro de Así habla Zaratustra? Pues Nietzsche, ¿no? Y entonces Nietzsche, ¿cuál es la evolución, la idea de Nietzsche? La idea de Nietzsche en el superhombre, en el libro del superhombre, es esta, de que el hombre va evolucionando, evoluciona de bestia, ¿no? Evoluciona a hombre y luego al superhombre. Y el superhombre es una persona que está más allá de la moral, es decir, no es inmoral, es amoral. Y es decir, ha dejado sus pasiones fuera, utiliza exclusivamente la razón, ya no está ligado a las emociones, usa la razón y entonces ahí es donde compensa, en este caso es donde entendemos por qué Hall la máquina, la computadora, se vuelve un personaje también importante, ¿no? Un personaje ahí como asesino, porque precisamente es una misma crítica. Es decir, pues la computadora finalmente no había avanzado. La máquina, por un momento dado, se humanizó. O sea, vean lo complejo, ¿no? La máquina se humaniza y al humanizarse la máquina pierde, ¿no? Y entonces el otro hombre, que va a ser el super evolucionado, va a ser el superhombre, entonces ya no tiene las pasiones, solamente tiene el raciocinio y entonces pasa a un estadio superior de humanidad, ¿no? Entonces es un poco la teoría de Nietzsche y es el trasfondo. Y entonces por eso esta película era, hordas de hippies iban a ver la película de esta. Entonces imagínense, cuando cada año que la pasaban en la Facultad de Filosofía y Letras, ahí en el Che Guevara, cuando existía todavía, bueno, nos dábamos unas pachecadas, así salíamos, y salíamos así, salíamos caminando con nuestras preguntas existenciales, así de que, ¿y si los perros son gatos?
¿no? Así, eran nuestras preguntas existenciales, ¿no? Si los perros son gatos. Entonces, obviamente, pues sí, es una de las películas básicas, ¿no? Y entonces pues, ahí se cierra un poco el ciclo, ¿no? Y bueno, esta película, pues, tiene grandes legados. Una de sus grandes películas, y esta película también tienen que verla algún día, se llama Interestelar. Esta película, digamos que es una exploración con base a esta película, con base a la de, digamos, la película que mejor tributo le rinde a la Odisea del Espacio, en la estructura, en las escenas, en el drama y todo. Véanla, esta es de Nolan, este escritor, el director de Batman, entonces es muy interesante. Interestelar es de las mejores películas de ciencia ficción que hay, ¿no? Ahí se vuela la cabeza, ahí se vuela uno la cabeza con esa película, y digamos es la gran herencia de esta, ¿no? Es su mejor referencia. Aunque también esta película de Odisea del Espacio dio pie a que surgieran otro tipo de películas, o sea, le abrió a la ciencia ficción campo y surgieron cosas chistosas como esto, como Star Trek, ¿no? A ver, intenten saludar como el Doctor Spock, así. No, es difícil. Ah, no, tú eres vulcana, Montserrat, mira, tú sí puedes. No, tú también, Graciela, eres del planeta Vulcano, de donde es Spock, tú también, Graciela, o sea, no sé, híjole, qué raro es la gente que puede hacer esto, ¿no? ¿Tú puedes, Georgina? ¿Puedes hacerle así? No, tú sí puedes hacerle súper bien. Ya me asustaron aquí. A lo mejor si estamos entre extraterrestres, ya me he dado cuenta. Soy el único humano aquí, ¿no? Muy bien. Entonces, pues a esta saga, ¿no? De la Guerra de las Galaxias, en este caso. Pero, digamos que son como referencias pop. Pero las películas que le siguieron el legado, que intentaron explorar las preguntas que se hace Kubrick en la película, que veíamos esta, pues algunas de estas son por ejemplo, Blade Runner, de donde sale Harrison Ford, esta de Edge Machine, no, es Machina. También véanla, esta es súper interesante. Bueno, de hecho, vean todas estas, porque de verdad son todas exquisitas. O esta de Arrival, es la llegada, que le pusieron aquí. También esta es ciencia ficción con cuestiones de lingüística. O sea, es una cuestión de interesantísima, o sea, de cómo entender otra lengua, ¿no? A partir de los patrones que nosotros tenemos lingüísticos, lógicos, cómo entender otra lengua, ¿no? O esta con David Bowie, el hombre que llegó a la luna. Bueno, pues es una delicia esta película y vemos una de las mejores actuaciones de David Bowie. Entonces, por ejemplo, tenemos todas estas películas, Solaris, ¿no? El Colossus, el Dark Star, Bajo la piel, no sé, demoníaca, ¿no? Esta de Westworld, que hay una serie ahorita en HBO que se basa en la película. Entonces, todas estas películas le deben, son herencias directas de la película de esta. Muy bien. ¿Algún comentario más sobre esta película? Adelante, Graciela. Pues en algunas cosas coincido y en otras, por ejemplo, yo veo que en esas primeras escenas es como de alguna manera justificar la guerra para sobrevivir. Eso por un lado. Totalmente. Después, el monolito. Yo también hay una tendencia que habla de que si la vida inteligente no fue evolucionando en el planeta, sino que llegó de fuera del planeta. ¿Sí? Por eso, en toda la película de Odisea, tanto al principio como cuando llegan ya a Saturno, Júpiter. Júpiter, está el monolito. Como que si la inteligencia nos viene de fuera, no evolucionó de aquí. Esa es otra de las propuestas. Después me encantó los valses de música. Hay un cuate, hay un Strauss ahí, ¿no? Yo creo que lo metió, no sé si sea de
descendencia de los escritores o de los valses, Ajá. pero me encantó los valses, porque Sí. aparte la música es uno de los lenguajes más elevados del ser Exacto. humano. Sí. Entonces me encantó que hubieran metido valses. El del Danubio Azul, ¿no? Que Así es, así Ajá. es. Ahora, yo recuerdo que la primera vez que la vi, todo el mundo nos sacábamos de onda por los silencios, Sí. porque hay muchos silencios que en ese entonces no se acostumbraba el cine que fuera así. Totalmente. Entonces Ajá. decías, bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué? Pues que haya algo, ¿no? Sí. Y hoy en día ya el silencio forma parte de todas estas películas de ciencia ficción, más o menos. Después, creó tendencia. O sea, es Sí. una película Ujú. que desde mi punto de vista creó una tendencia en todo. Ujú. En el mobiliario, yo estuve viendo el mobiliario y decía, no, hombre, qué chido mobiliario, parece Ujú. entonces, en el mobiliario, en la tecnología, en la Ujú. ropa. Creó tendencia en todo. Eso también me Sí. pareció así como muy, muy bueno. Incluso en el movimiento, decía Gabriel, en el movimiento de cámaras, de Sí. video, Ujú. creó muchas tendencias. Después, hubo muchos coros también en Ujú. cuanto a la música. Hay coros que son muy hermosos también, porque en ese silencio oyes de trasfondo los coros y es hermoso. ¿Qué información tan privilegiada habrá tenido Stanley Kubrick Ujú. para haber filmado esto? Ujú. O sea, este güey no lo sacó de su cabeza, nada más. Porque aparte parece que estaba muy relacionado y tuvo acceso a una cantidad de información privilegiada, Ujú. Ujú. muy privilegiada, y que la compartió. Eso sí creo que fue compartirlo Ujú. con el vulgo, ¿no? Porque Ujú. pues muchos ni entendíamos qué onda. Sí. Algo que descubrí ahora en esta vez que la vi, será porque llevo unos años con esta filosofía de vida que estoy practicando de Ujú. budismo. Es una película muy budista, Ujú. muy Ujú. budista. Ujú. Por ejemplo, los monolitos también, desde un punto de vista budista, podrían significar la fe, la fe. Yo ando con rollos entre la fe, la palabra, que esta Ujú. película de Arrival, que dices, Ujú. para que me refresque esto de Ujú. la palabra, porque yo creo que la fe y la palabra es derivado de la fe. Ujú. Ujú. Y la fe, desde mi punto de vista, no tiene nada que ver con ninguna religión. Las religiones se han apoderado de lo que llamamos fe y Ujú. han prostituido a la fe. Ujú. ¿Sí? Cada religión agarra la fe como si fuera de ellos y le hacen y la voltean y no tiene, desde mi punto de vista, nada que ver con ninguna religión. La Ujú. fe es algo con lo que los seres humanos, y no nada más los seres humanos, nacemos. Pero bueno, es Ujú. otro rollo. Después, el color. El color también es sorprendente porque en esa época no se acostumbraba. Bueno, lo que bien dices, con algún pujoncito, pues sí Ujú. podías tener acceso a ciertos colores, Ujú. pero no era un color pues, que se viera mucho en el cine. Ujú. Algo que también me gustó, así como desobedece Adán a Ujú. Dios, Ujú. así la computadora desobedeció. O sea, también esa parte. Yo, al contrario de lo que comentan, yo creo que los alcances de la computadora son maravillosos. Y es un poco otra vez al mono agarrando el hueso y que puede servir, o el cirujano con un cuchillo. Ujú. Depende para qué lo uses, pero el cuchillo es Ujú. maravilloso porque salva Ujú. vidas. Igual los alcances de la computación me parecen maravillosos. Ujú. Y creo que plantea muchos aspectos muy importantes de nuestra humanidad. Ujú. Lo del fe y nada más. Me encantó. Muy buena Ah, sí, recomendación, se Arturo. te Me nota que encanta, me encanta. te Ojalá nota que te saquen gustó la mucho. segunda parte de... Fíjate
porque yo no pensé que me iba a entusiasmar tanto este taller y me ha encantado. Me ha encantado. Aparte, me ha gustado mucho y lo asocio mucho con toda la temática de literatura. Nada Sí, más. sí, Gracias. sí. Ahí va seguido. No, gracias a ti. Y de hecho me quedé pensando esto, la cuestión de la palabra, como tú dices, ¿no? Y las religiones. Y entonces eh, lo- me recuerda esta primera línea de la Biblia, ¿no? De que al principio fue el verbo, ¿no? O sea, primero fue la palabra en este caso y después fue Primero la fue acción, la ¿no? fe. Primero Exactamente. fue la fe. Y Sí, de la no, fe, la palabra. exactamente. Entonces, esta película, algo que me llama la atención es, sí, la información. Se especuló mucho que el viaje a la Luna, esta es una de estas teorías, de que el viaje a la Luna del 69, o sea, un año después de esta película, había sido filmado por Stanley Kubrick con cosas que le habían sobrado del set de la Luna, de cuando está el monolito en la Luna. Entonces, esa teoría ha pegado, ¿no? O sea, ha pegado. Para que se den una idea de cómo pueden pegar estas cosas, ¿no? Porque le echaban la culpa, porque hay algunos errores técnicos en la película, ahorita se los comento muy rápido, ya para ir acabando, pero salió una encuesta hace unos días de que el 35% de los argentinos creen que la Tierra es plana en este caso. Entonces, imagínense, si el 35% de los argentinos actualmente creen que la Tierra es plana, entonces, ¿cuánta gente de esa podría pensar que Stanley Kubrick filmó el alunizaje, en este caso del Apolo 11, ¿no? O sea, sí espanta ese tipo de cosas. Entonces, obviamente, la película tiene, no, digamos, la película no por la cuestión de Stanley Kubrick, porque era muy ególatra, ¿no? Hace ratito platicaba acerca de esta cuestión, de estos personajes que necesitan que todo recaiga hacia él, ¿no? Esta cuestión del narcisismo. Entonces, él era un poco así. Entonces, sí se asesoró de Arthur C. Clarke, pero no más. Y entonces cometieron muchos errores. Por ejemplo, cuando aterriza la nave, sale polvo, que se mueven cosas ahí. Entonces, obviamente, o las vueltas que da la pluma no giran con la fuerza en el centro de gravedad. Es decir, hay unos errores técnicos. O también cuando él va corriendo, esa escena es bellísima, cuando va caminando y va girando, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esa? Que va girando, va girando, va girando. Entonces, esa escena, por ejemplo, Cuarón la tomó en su película de Gravedad, la tomó como referencia para no equivocarse, ¿no? Porque la referencia es equivocada. Entonces, muchos científicos decían que Arthur C. Clarke pues, tenía información privilegiada de informantes en la CIA, ¿no? Y de ahí escribía sus libros, porque la mayoría de los libros de Arthur C. Clarke son muy sobre este tipo de contactos extraterrestres, pero independientemente también era un científico bueno. Entonces, les digo, él escribió un pequeño cuento que se llama el Mensajero, ¿no? Donde este pequeño monolito está en las pirámides y ese cristal. Y después, entre Stanley Kubrick y él, escriben este guión. Y entonces, para que la película tuviera sustento, y la gente se clavara con ello, o sea, crear como un respaldo, Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke escribe el libro, ¿no? Al mismo tiempo que se está haciendo la película. Y entonces casi salen al mismo tiempo, ¿no? Y mucha gente piensa que Arthur C. Clarke escribió el libro primero y luego la película. Entonces fue al revés. Entonces eso le dio mucho para que los científicos debatieran acerca de esta película y la información. No era Kubrick el que tenía la información en este caso. El que tenía la información era Arthur C. Clarke, ¿no? Y la mayoría de sus libros se toman, hay algunos personajes o algunas sectas o algunos que lo tienen casi como profeta, ¿no? Un poco ahí. Pero eso ya es especular mucho acerca del personaje, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ya para ir terminando, porque ya siempre nos gana el tiempo en esta sesión, ¿no? Nunca vamos a llegar a Star Wars, caray, o sea, siempre algo nos pasa y no podemos llegar a Star Wars, ¿se fijan? Muy bien. Bueno, nada más para terminar, sí quería ver esto del nuevo cine norteamericano. ¿Se acuerdan que nos habíamos quedado en la historia del cine? Nada más vamos a ver a Woody Allen y un cortito.
¿Se acuerdan que habíamos visto que el cine entonces había entrado en crisis y el cine cuando empieza a revitalizarse hay tres directores, Woody Allen, Francis Ford Coppola y Scorsese, ¿no? Y ellos en este caso son los que van a llevar antes de los blockbusters. Entonces Woody Allen va a ser un director tan odiado como amado, ¿no? Y sobre todo es muy odiado ahora por las acusaciones que tiene de pedofilia y abuso y todo ese asunto. Pero también es un tipo pues que a sí mismo se burla de los judíos. Si él es judío, pero hace autocrítica, es un tipo bastante crítico de su comunidad y la mayoría de sus películas son así, ¿no? Entonces tiene esta película de Annie Hall, por ejemplo, que es su gran película, Manhattan, en fin. Y él toma como referencia, digamos que su gran personaje de Woody Allen hasta ahora los 2000 fue Nueva York, ¿no? Entonces él Nueva York la retrata a la perfección y no nada más Nueva York, sino el jazz, ¿no? También. Entonces, por ejemplo, es Woody Allen es tan importante en esta cuestión que, por ejemplo, yo me acuerdo que a mí me empezó a gustar mucho el jazz, siendo aún todavía adolescente, cuando escuchaba otra cosa, a través de dos fuentes que me llegaron el jazz. Uno, las películas de Woody Allen, y dos, las caricaturas de Charlie Brown y Snoopy, ¿no? Que están aderezadas con jazz y todo ese asunto. Entonces, de ahí me jaló. Entonces, ya para terminar hoy y para que se vayan de buenas y vean que hay gente que hace cosas más locas que uno, les voy a poner un pequeño fragmento de esta película de Woody Allen que se llama Sueños de un seductor, y este fragmento es emblemático, ¿no? Y no lo pude encontrar en el idioma original, nada más lo pude encontrar en español de España. Entonces, perdonarán ustedes que sea en español de España y todo eso, pero es muy divertido este fragmento. Y con ahorita regreso y nos despedimos. Permítanme un segundo, les pongo aquí el sonido de la computadora y va. Es un Jackson Pollock precioso, ¿eh? Sí que lo es. ¿Qué le sugiere a usted? Ratifica la absoluta negatividad del universo, el odioso vacío solitario de la existencia, la nada. El predicamento del hombre dedicado a vivir en una desierta eternidad sin Dios, como una diminuta llamita que relampaguea en un inmenso vacío donde solo hay desperdicio, horror y degradación, formando una inútil camisa de fuerza que aprisiona un cosmos absurdo. ¿Qué hace el sábado por la noche? Me voy a suicidar. Pues el viernes por la noche. Muy bien, entonces ya vieron que hay gente que, como Woody Allen, que hace esas cosas. Muy bien. Bueno, la próxima semana, ahora sí, vamos a llegar a ver Star Wars y vamos a ver ahí un pequeño video y vamos a ver algunos blockbusters ochenteros, ¿no? Muy bien, entonces ya saben que todas las sesiones las encuentran aquí en el espacio, en el Google Classroom. Y la siguiente película, ojo, estén preparados, va a ser o sea, espero que la puedan ver. Ayer entre Jesús e Idalia la propusieron, El Padrino. ¿Sale? Entonces, si pueden ver la trilogía, mejor todavía. Pero si no, si pueden ver la 1, bien. Si pueden ver la 1 y la 2, pues requete bien. Pero si pueden ver las 3, bueno, se vuelven dioses, ¿no? ¿Entonces vas a subir el link? Sí, les subo el link de la película, de la 1, de la 2 y de la 3. ¿Crees que puedas subirlo mañana? Mañana. Verlos el fin de semana. Sí, voy a ver si lo puedo, ahorita mismo, a ver si lo puedo subir. Ahorita mismo lo pongo. Sí, Gabriela. Arturo, una pregunta. Yo quiero saber si vamos a ver a Hitchcock. A Hitchcock, sí, por supuesto. Sí. Pues, Okay. Con él vamos a acabar, claro. Con él vamos ya te pasaste los 80 y yo dije, ¡oh! Okay. No. Con él va a ser nuestro último director. Con Hitchcock. Oye, ¿y de literatura disruptiva qué onda? Pues es que nos fuimos tanto del cine que vamos a tener que hacer una segunda parte, ahora ver a literatos, ¿no? Es que no nos dan los tiempos. O sea, te juro que no sé si yo soy el rollero o la película da para tanto que
que no. Por eso nadie me invita al cine, porque después cuando salimos, entonces nos estamos echando rollos sobre la película. Y todo el mundo se quiere ir a comer otra cosa y yo quiero estar platicando la película. Por eso ya nadie me invita. Bueno, pues muchas gracias a todos, ¿no? Pues nos vemos, nos vemos mañana, nos vemos el próximo martes y con la parte de ¿qué nos toca el martes? Literatura creativa, ¿no? Vamos a tener invitada de Estados Unidos, ¿no? Una escritora de ella. ¿Sale? Bueno, pues gracias a todos. Nos vemos. Gracias por la paciencia. Gracias, gracias a Bye. todos. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias. A ustedes, a ti, Dalia. Nos vemos, Jesús.